Buenos días, Javier. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mano a Mano que hoy queremos dedicar a un asunto que lleva muchos días pues en las portadas andaluzas y que ha saltado a nacional, y es que es un problema de mucha gravedad y es el problema en el cribado de las pruebas de cáncer de mama que podría afectar a más de 2.000 mujeres andaluzas. Un problema que los que estamos en Andalucía, Javi, y es lo que quería yo poner de relieve, sabemos que no es algo aislado, que no es algo que surja por un problema puntual, sino que viene de una actitud del gobierno de la Junta de Moreno Bonilla, no de esta legislatura, sino que desde que accede al poder a finales de 2018, en 2019, y empieza una actitud mm, de deterioro de la sanidad pública que ha sido constante y continua. Y ahora estamos viendo algunas de las consecuencias. Y es que yo recuerdo que desde el inicio de los presupuestos de Moreno Bonilla al poder, lo que se hace es ir destinando cada vez más dinero a la sanidad privada y sacándola de la pública, en un plan de deterioro. Primero, atacando a los profesionales, a los que se les precariza. El otro día estuve reunida con enfermeras andaluzas y contaban cómo prácticamente no hay enfermeras que se queden en Andalucía, porque es que las situaciones son tan precarias que van o a otras comunidades autónomas o a otros países. En consecuencia, se maltrata al personal sanitario público para que se acabe precarizando el sistema. No se invierte en sanidad pública y eso va hacia la privada en un plan clarísimo para que convertir, yo creo que la sanidad pública, no sabría decirte la sanidad de los pobres, si quieres, ¿no? Y que la gente vaya teniendo un seguro privado y vaya. Pero es que además se hace saltándose la ley, porque yo creo que hay que recordar los escándalos que hemos traído desde hace unos años, algunos los hemos ido hablando aquí también, que tienen que ver. Se han utilizado en Andalucía la legislación de emergencia del COVID para contratar hasta 2024 a dedo con empresas privadas. Un montón de millones de euros se han dado a dedo, como si estuviéramos en plena emergencia del COVID, cuando ya no lo estábamos. Y además el escándalo, el fraude del troceamiento de contratos, que vimos que se están estudiando ahora mismo. Hay causas judiciales abiertas en varias provincias porque una cantidad ingente de dinero supera los 1.000 millones de euros, el que se ha utilizado para contratar troceando contratos y saltarte todas las garantías de la ley de contratos del Estado, y hacerlo, por tanto, sin publicidad, sin concurrencia competitiva y otra vez a dedo. De manera que yo creo que el plan de Moreno Bonilla desde que llega es ir debilitando la sanidad pública y fortaleciendo la privada, y eso lo hace además no a la privada en general, sino a la privada, a unos cuantos amigotes, tenemos que decir, porque se ha hecho a dedo, sin concurrencia competitiva, troceando contratos. Recordad que es que estamos en una comunidad autónoma en la que los tres últimos gerentes del SAS están imputados. Probablemente este gerente del SAS sea la persona que más dinero público controla de una administración pública, porque es que la sanidad andaluza supone mucho dinero. El gerente del SAS controla una ingente cantidad de dinero. Y todo eso está en cuestión porque están imputados, porque están siendo investigados por la mala gestión de los fondos. Que tenemos que en marzo se cesó al interventor general de la Junta de Andalucía por haber puesto el foco en la manera de contratación del SAS, y que además se cesó a otros 4 interventores. Por tanto, los que vivimos en Andalucía y seguimos la política andaluza, cuando ha saltado el escándalo del cribado del cáncer de mama, no nos hemos espantado, porque en el fondo esto es una práctica, la del deterioro de la sanidad pública, que encaja en un plan que no tiene que ver con que seamos más mayores, que haya menos dinero, que vayamos mucho al médico, sino que tiene que ver con un plan para debilitar el sistema público y favorecer al privado. No sé qué te parece a ti, Javier. Pues yo creo que, vamos, el resumen, yo coincido plenamente contigo, ¿no? Es decir, aquí hay una apuesta desde el principio, desde que Moreno Bonilla llega al poder, de una manera suavona, como él lo hace, pero una apuesta por la sanidad privada y consiguientemente por el deterioro de la pública. Hay que ir retirando fondos de la sanidad pública, prestándole menos atención a la sanidad pública y haciendo una desviación hacia la sanidad privada. Y eso explica en cierta medida, no, todo, por qué se ha producido este cribado, este fallo en el cribado, en el tema de las mamografías que se le hacen a las mujeres y que dijeron inicialmente eran cuatro dijo la consejera inicialmente cuando sale el tema, y ahora son 2.000, vamos por 2.000. Ya veremos a ver si acaban en 2.000 o si continúa habiendo más casos, porque es la falta de atención. Es decir, eso lo notan. Eso lo notan primero, y los primeros que lo saben son los directores de los hospitales públicos, que saben que sus jefes lo van a estar mirando y que lo van a valorar
los van a valorar no por lo que hagan a favor de la sanidad pública, sino en la medida en que favorecen la estrategia de la Junta de Andalucía de ir apostando por la sanidad privada y de dejar reducida la sanidad pública a sanidad de los pobres y no a una sanidad que haga frente a los problemas de una comunidad del tamaño de esta y de la magnitud de la población de esta. Por eso resulta realmente llamativo que Moreno Bonilla ayer en Málaga y en la inauguración de un hospital o de un centro médico hablara de que hay que apostar por la pública, que hay que apostar por la pública y que por favor pública. Mira, que tenemos algunos fallos no, tenemos una deficiencia estratégica y además ocasionada deliberadamente por la Junta de Andalucía, que ha aprovechado además esta desviación o esta deriva hacia la privada, haciendo con el mal funcionamiento, diseñando un mal funcionamiento de la sanidad pública para ir desviando hacia la privada y desviando hacia la privada además de forma torticera, ¿eh? Porque ahora mismo existen ya casos que están judicializados y que están ante los tribunales de justicia, que afectan a centenares de millones, a mil y pico de millones, de mil Sí, doscientos y pico, de un año nada más, ¿eh? De un sí, año nada más. no Y entiendo. realmente, si se hiciera ahora mismo una auditoría y se cogiera desde el momento en que empezó el señor Moreno Bonilla a gestionar la Junta de Andalucía, ser el presidente, a dirigir la comunidad autónoma andaluza, y se viera qué es lo que ha ocurrido en ese terreno, pues posiblemente nos encontraríamos con bastantes miles de millones de euros, con bastantes miles de millones de euros que se han destinado a la sanidad privada y además de una manera incorrecta, de una manera delictiva, troceando los contratos y adjudicándolos sin publicidad y sin concurrencia, etcétera, y coincidiendo en muchísimos contratos en las mismas firmas, ¿no? La misma firma, es decir, que suelen tener una relación además personal sus dirigentes con el presidente de la Junta de Andalucía. Es decir, esto es lo que estamos viendo. Por lo tanto, a nosotros no nos ha sorprendido. A nosotros Claro, no nos ha sorprendido. Esto es algo que tenía que pasar. Tenía que pasar y de momento estamos en esta. Ya veremos en qué queda o hasta dónde llega, ¿no? Pero la reivindicación de Boquilla ayer de manera falsa de la sanidad pública por parte del presidente y la negativa a cesar a la consejera de Sanidad porque posiblemente, pues ella podría decirme: Yo estoy haciendo lo que lo hemos que hemos hecho, hecho, lo que se claro, ha hecho lo en que la, hemos estado haciendo. lo que se ha hecho en la Junta de Andalucía desde que Moreno Bonilla es presidente, ¿no? Entonces, esto es un problema que ahora veremos Claro, cómo. es que además en el caso del cribado, Javier, fijaos la gravedad, porque no es algo que haya pasado en los últimos meses, es que dicen, vamos a revisar los 3 últimos años y reconocen que el protocolo solo establece, si hay cáncer seguro te avisamos, que por cierto, eso no te hace saltarte las listas de espera que son enormes, incluso para pacientes oncológicos, que a veces tienes que esperar meses para una cirugía que es vital, que no hay nada, y entonces te lo dicen automáticamente, mire, sale la mamografía limpia y no hay nada, y en los casos dudosos, durante años, nadie, o sea, no estaba previsto cómo avisar al paciente y hacerle seguimiento. Es increíble, porque claro, eso acaba derivando en un porcentaje de casos, en un cáncer efectivamente, con una que puede derivar en muerte, en mastectomía y en una gravedad enorme, con lo cual da la impresión de que el cribado te lo hacen casi por marketing. Si luego no hay un seguimiento de ese cribado, ¿qué sentido tiene? ¿Qué pasa? Que no hay personal. Nadie se le había ocurrido pensar que cuando la persona que revisan eso y ven que hay algún indicio de algo, eso hay que hacer un seguimiento. Y es que realmente no hay personal suficiente para todo eso. Y bueno, pues se ha tenido que dejar en un cajón. Yo es que no entiendo cómo puede haber 2.000 casos dudosos sin avisar. Sí, 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 no, vamos, Terrible. vamos, Es que no tiene explicación, vamos, y como te digo, porque no otra les cosa que no nos preocupa. engaña, claro, Claro, porque esto, no les esto, preocupa.
es una falta de preocupación. Ellos no tienen puesta la cabeza en ese problema, sino que tienen puesta la cabeza en ver cómo va creciendo la La sanidad privada, privada y se claro. consigue derivar cada vez más. Y hay cosas que se pueden derivar y hay cosas que no se pueden derivar. No se pueden- Una de ellas es esta. Este es un caso que sigue una administración que pone un tema, que es una política que se tiene que hacer con alcance general en una población tan enorme como es la de población andaluza. Y entonces, esto, una vez que eso se pone en marcha, hay que tener previsto todos los pasos de seguimiento del Sí. programa que tú has puesto en marcha. Y si realmente no te has preocupado, no te has preocupado. Y si a los directores de los hospitales andaluces, pues no se les motiva para que se preocupen de este problema como de algo prioritario, pues entonces ocurre lo que ocurre, que hay una dejadez que empieza siendo pequeñita y que acaba convirtiéndose en un monstruo extraordinario como el que acabamos de ver. Y ahora es cuando llega la consejera que inicialmente intentó devaluar el caso diciendo Sí. de 500.000 mujeres que no, cuatro casos. Y aquí la Insultando a oposición la es, asociación de mujeres diciendo que estaban politizando el claro, asunto. claro. Entonces ustedes están haciendo algo que es deteriorar con su mensaje la Sí. sanidad andaluza. Y no, nosotros hemos deteriorado la sanidad andaluza y como consecuencia de ese deterioro ahora se produce y se conocen todos estos casos, que no son cuatro, sino que son, de momento han pasado de cuatro a 2.000. Momento, 2000, De, pero vete de- a de cuatro. saber Y vamos cuántas a saber. cosas hay. Y eso, esto es lo más grave, pero podríamos hablar de comarcas enteras en Andalucía que no tienen pediatra, donde el médico va una vez al día, en un horario reducido, por pueblos va pasando, porque es lo que tenemos, donde no hay ambulancia. Las urgencias prácticamente están cerradas en todos los pueblos pequeños andaluces. Es decir, el deterioro, obviamente, en el mundo rural lo están padeciendo mucho más, en los pueblos más que en las capitales, donde se ve menos. Pero el deterioro es brutal, es que desde que empezó Moreno Bonilla a gobernar van casi 3.000 millones de euros derivados a la privada. Y no olvidemos que está el sistema muy bien pensado. Yo deterioro la pública, el personal lo tengo en condiciones precarias, no contrato los médicos que hacen falta. Y luego, cuando me aumenta la lista de espera y hay un escándalo, plan de choque. ¿Y el plan de choque qué es? El plan de choque es dinero para la privada para que te opere en la privada. Todos conocemos casos de andaluces, andaluzas que estás en una lista de espera para una operación a lo mejor de rodilla, ¿no? Que son las más habituales. Y te dicen, te llaman por teléfono y te dicen que si quieres hacértela en la privada, te la hacen a lo mejor en un mes. Mientras que si te la hace en la pública tienes que esperar 4 meses. Es una manera muy clara, porque claro, todo eso es pagándolo extra por cada operación, por cada intervención, por cada acción médica que se llama, hay un dinero que desviamos de la sanidad pública hacia la privada, en unos planes de choque que lo que persiguen es eso, dejar la seguridad social pues hecha, pues nada, un sistema de beneficencia, si quieres, como el antiguo para los pobres, para quien no tenga nada. Y la consejera de salud, yo la he visto sacar pecho del número de seguros privados de salud que tienen los andaluces y las andaluzas. Le debería dar vergüenza, siendo consejera de sanidad, que la Sí, gente sí. recurra a eso. Y lo hace como, porque claro, porque ese es su objetivo. Y lo peor es que yo creo que vamos a encontrar delitos, porque repito, 3 gerentes del SAS investigados en procesos judiciales abiertos, que se cese la interventora general, que fue la que advirtió de lo del fraccionamiento de contratos, que es que hicieron un muestreo y más del 91% de los contratos tenía irregularidades graves, más del 91%. ¿Y cuál es la respuesta de la Junta? Te ceso. Y a otros 4 interventores más. De manera que acabo con el control, por, quieren seguir haciéndolo. Sí, no, la deriva hacia la privada se ha hecho como suele hacerse además en estos casos, donde lo que hay es amiguismo, hay capitalismo de amiguetes, entonces, y acaba siendo una forma extraordinariamente corrupta de gestionar un asunto. Sí, Porque si realmente aquí y yo creo que esto es un tema que debería de ir a la Fiscalía Anticorrupción, porque este es un caso de corrupción, este es un caso de corrupción institucional. Es decir, a ver. ¿Qué han hecho ustedes con el dinero que tenían que gestionar en sanidad y el dinero que han transferido a la sanidad privada? ¿Cuál ha sido la cuantía y cuáles han sido cuál ha sido la forma mediante la cual ustedes la han transferido? Y esa forma es delictiva. Es sí, decir, el troceamiento del contrato, la adjudicación a dedo. Esto ha dicho el Tribunal Supremo que es la forma específica de manifestarse la corrupción. Lo dijo el Tribunal Supremo en una sentencia clave que fue la sentencia por la que se condenó a la expresidenta del Parlamento de Cataluña,
Parlamento de Cataluña, y se la condenó porque había sido ella la gestora de un fondo de promoción del catalán en no sé dónde, de 300.000 y pico de euros, que fue el montante global de la operación, que se fue dividiendo en contratos, troceando en contratos para adjudicarlos a la misma persona, ¿no? Que hiciera la gestión de ese programa. Y eso, esta señora fue condenada, y fue condenada a 4 años y a 11 años de inhabilitación, a 11 años de inhabilitación, ¿no? Pues lo que hizo la presidenta, eso es lo que ha hecho la Junta de Andalucía con la sanidad desde el primer momento y de forma ininterrumpida, y por lo tanto las cantidades pueden ser varios miles de millones. Solamente de un año, del 2023 creo que son 1.200 millones, 1.200 millones de euros. 223 millones de 2021, que es lo que Claro, de estamos mirando 2021. ahora. El de 2021 fueron, pues, Luego, cogiendo todos los años, porque se ha claro, continuado, y en el 2023, 2024. Entonces, ver eso y exactamente qué distribución. Y además, en este caso, se ha hecho con el informe en contra de todos los interventores, claro. ¿eh? De los interventores, del interventor general, pero también de los interventores provinciales. O sea, no ha habido ningún interventor que haya avalado la forma de actuar de la Junta de Andalucía, sino que al contrario, han denunciado expresamente. Lo que han hecho es destituirlos a todos. Lo que han hecho es destituirlos a todos y sustituirlos por no sé quién, los que sean, que estén dispuestos a pasar por lo que está haciendo la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces nos encontramos con un caso de corrupción institucional, y yo creo que aquí sería importante que la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la Junta de Andalucía información de todos los años, y desglosado por provincias, y a qué empresas ha ido el dinero y en qué cuantía, y en qué momento se hicieron las adjudicaciones, si hubo publicidad, si no la hubo, en fin, todas las circunstancias que concurren en este caso, y que es un caso gravísimo y que además va teniendo manifestaciones progresivas como esta, ¿no? Ya veremos, a ver, pues las listas de espera en algún momento Sí, también tendrán la cara, de la misma manera que tendrá la dependencia, que es otro de las áreas donde realmente se está produciendo unos retrasos escandalosos, y que sitúan a Andalucía a una distancia considerable de lo que ocurre en bastantes de las comunidades autónomas españolas, ¿no? Bueno, aquí además ya no tienen la excusa de decir, bueno, es que el gobierno central, es que el gobierno central, no. Mire usted, aquí no es el tema de gobierno central. Estos son sus presupuestos, usted tiene una cuantía determinada, usted distribuye las partidas presupuestarias de la forma que le parece oportuna mediante el proyecto de ley de presupuestos, y después la ejecuta de la manera que usted también de esta manera considera que oportuna, considera. y todo eso da como resultado pues que tenemos una actuación corrupta, presuntamente delictiva, pero delictiva de una manera masiva, ¿no? Sí, De sí, una sí, sí. manera masiva. Mucho dinero, Ya, mucho el dinero. delito, el delito no es la excepción, sino la norma. El delito se convierte en la norma. Entonces, es la forma de actuar de la Junta de Andalucía, enriqueciendo a la sanidad privada, y además a personas concretas, ¿no? Y empresas Claro, eso te iba concretas. a decir que a diferencia de otros tipos de corrupción, también en este caso en el ámbito político, en el que a lo mejor puede estar favoreciendo pues a una gran constructora, aquí es que encima tenemos el agravante de que cada euro que desvías y gestionas mal puede incidir directamente en la salud o en la vida Claro. de una persona, como ha pasado en este caso con el tema del cribado. Bueno, pues ahora, este es ahora mismo. O sea, pero que el cribado es una expresión eh, Una muestra. lógica, una Sí, expresión lógica de la política que ha puesto en marcha el presidente de la Junta de Andalucía. Y por eso era la hipocresía del día de ayer. Hay que increíble. defender la pública. Por favor, no caigan ustedes en la tentación de ir contra la pública. Hay que defender la pública. Podemos tener algunos fallos, como pasa siempre en todas las cosas, pero realmente nosotros estamos por. Y es mentira. Es una mentira como una casa. Es una mentira como una casa. Ellos han hecho una apuesta desde el primer momento, por la sanidad privada, por la sanidad pública, y por dejar deteriorarse progresivamente la sanidad pública. Y esto es lo que pasa, ahora es lo que pasa, y ya veremos a ver cómo acaba pero después, este no va a ser el último, saldrán más cosas, y sobre todo queda por resolver el tema de lo que han sido los miles de millones
porque en este caso sí que hablamos de miles de Sí, millones. sí, sí. En este caso sí que hablamos de miles de millones de euros a lo largo de los 8 años ya que lleva este señor al frente de la Junta de Andalucía. ¿Qué cantidad, qué cantidad del dinero presupuestado para sanidad se ha dirigido a la privada y de qué forma? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? ¿Y Efectivamente. de qué manera? Y ahí eso tendría que ser, porque yo creo que es una política en la que la corrupción ha sido la norma, la corrupción institucional ha sido la norma, corrupción mediante el uso desviado de ese dinero a Sí, sí. través de unas Los formas contratos de que los propios emergencia cuando ya el intervenientes. COVID había pasado, que es, te lo doy a ti porque estamos en una emergencia sanitaria, no, es que estamos en 2024, hasta en 2024 se ha dado dinero a dedo. Y otra cosa, se ha prorrogado ilegalmente algunos de esos contratos, con lo cual gente que se benefició porque, por lo que fuera, de contratos a dedo, se les sigue prorrogando a día de hoy. O sea, Claro, lo que está sí, pasando sí. en la sanidad, como tú dices, merece una investigación judicial en profundidad, Y porque entonces creo que hay motivos para ello. yo creo que esto, bueno, ahora veremos, esperemos que esto se ponga y realmente que puesto sirva de una llamada de atención para que la gente pues sepa qué es lo que está pasando y Sí, después que reaccione de la forma que le parezca oportuno a cada uno, pero que sí, se sepa, pero que se sepa y que realmente yo creo que este es un caso de Fiscalía Anticorrupción de libro, posiblemente de los más importantes que se podrían tener. pues sí. Pues seguiremos atentas, Javier. Sí, sí, hay que seguir con Muy este bien, tema. Sí. muy bien. Adiós.